Ahí nos va a hablar de la importancia de la humildad, los peligros del pecado y la fuente última de verdadera fortaleza, que no es más que nuestro Dios. El capítulo 13, 14, 15 y 16 del libro de los jueces narra su historia desde que nace hasta que muere. Voy a intentar entonces narrar un poco esa historia para que conozcamos algunas situaciones que él vivió y que probablemente nosotros en nuestro tiempo, en nuestra época también las vivimos, de diferentes formas, de diferentes maneras, porque estamos en contextos totalmente diferentes, pero sí podemos mirar las mismas cosas. Primero, su nacimiento. Su historia comienza con una concepción milagrosa. Sus padres no podían tener hijos y se le apareció un ángel a su mamá y le dijo en Jueces 13:3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Quiere decir que fue algo sobrenatural, no fue normal. Probablemente, no sé, puede haber alguno acá que haya nacido no de la misma forma como Sansón, pero sí de una manera extraordinaria, fuera de lo normal. Probablemente de su mamá sufrió durante mucho tiempo, tuvo problemas, tuvo situaciones. Conocí el caso de una dama que pasó los 9 meses acostada para poder tener a su bebé. Y eso puede ocurrir en muchas familias y eso nos da la idea de que ese nacimiento no fue de una manera que había un propósito de parte de Dios con él. Jueces 13:5 dice lo siguiente, pues he aquí que concebirás y darás un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios de su nacimiento, y él comenzó a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Mire, qué interesante, porque este pasaje me indica que aún antes del nacimiento de este hombre ya había un propósito determinado para él. Iba a salvar a Israel de los filisteos. Y probablemente tú has nacido con un propósito. La mayoría de los que estamos aquí nacimos con sentido. No fue por obra de la casualidad. Usted no está aquí por un accidente de la vida. Usted está aquí porque Dios tiene planes y propósitos con su vida, con su familia. Él es bueno, Él es extraordinario. Él puede transformar nuestras vidas. Ahora se le dieron instrucciones para que ese muchacho creciera de acuerdo a lo que se le había profetizado y hablado, de cuál era su destino, hacia dónde iba. Su madre no debía tomar vino, ni sidra, ni tocar cosa inmunda, y el niño sería creado como un nazareno o un nazareo, que era alguien dedicado al servicio de Dios y no podía cortarse el cabello, tocar cosa inmunda, ni consumir vino. Así que a Leo no te van a cortar el cabello. Ahora, vamos a ver algunas situaciones que él vivió. ¿Cuántos tienen un carácter obstinado aquí? Alabe lo que él vive. Bueno, uno de los problemas de Sansón fue precisamente su carácter obstinado. En Jueces capítulo 14, versículo 1 al 3 dice, descendió Sansón a Timnac y vio en Timnac a una mujer de las hijas de los filisteos. Subió, lo declaró a su padre y a su madre diciendo, he visto en Timnac una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómamela por mujer porque ella me agradó. En otras palabras, él sabía que no debía casarse con este tipo de mujeres, pero él, algún obstinado ahí medio terco, ¿no? No es nada con usted, ¿oyó? Pero él tomó la decisión de hacerlo aún por encima de lo que sus padres querían. Eso muestra su impulsividad, sin importar las consecuencias. Busca una dama entre los enemigos. ¿Y cuántas veces nosotros como seres humanos nos hemos equivocado por ser impulsivos, por dejarnos llevar por nuestros sentimientos del momento, por las circunstancias, por las situaciones, y tomamos decisiones que luego nos pesan al pasar el tiempo? Así que fue una de las características que tuvo Sansón, que fue un hombre obstinado. Se destaca también la fuerza de Sansón. Por un lado, era un hombre con una serie de debilidades, pero por otro lado también tenía fortaleza. Jueces capítulo 14, versículo 6 dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano.
y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Mire, venía el Espíritu de Dios sobre él, tomaba gran fuerza, y su fuerza no era porque se había dejado crecer el cabello, simplemente era porque Dios estaba con él. Y muchas de las cosas que probablemente usted y yo hemos logrado en la vida ha sido por la gracia, por la misericordia de Dios, porque Dios ha estado con nosotros. Y como Dios ha estado con nosotros, hemos alcanzado algunas cosas. Pero lamentablemente, a veces cuando alcanzamos algunas cosas, fama, dinero, quizás una buena empresa, quizás un buen trabajo, quizás unas buenas conexiones, entonces nos ponemos soberbios, altivos, y nos creemos la última Coca-Cola que hay en el desierto. Y ahí sí nos metimos en problemas. Dice acá que él luego fue a la casa de esta mujer que ya a él le había agradado, le había gustado, y allí dice en el pasaje que era lo que hacían los jóvenes de aquella época, de aquel tiempo. Hicieron un convite, una fiesta, una parranda, una pachanga, y estuvieron allí en esa pachanga durante cierto tiempo, parafraseando lo que dice la Biblia, ¿no? Lo entendimos, ¿no? Bueno, y en ese banquete, él les puso a ellos una forma de un enigma para que ellos lo descubrieran. No lo pudieron hacer, pero por medio de su esposa lograron hacerlo. Pero mire, es interesante lo que pasa con la esposa. Ella lloró en presencia de él 7 días del banquete, mas al 7º día se lo declaró porque lo presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Mire, damas, no lo presione tanto. 7 días, usted se puede imaginar 7 días esa cantaleta. Sansón, pero Sansón, dime cómo es la cosa, dime cómo es la cosa. Pero el hombre no resistió, no tenía la fuerza de carácter para resistir lo que estaba pasando y finalmente él le declaró a su esposa cuál era el enigma. Él fue y se lo dijo a la gente de su pueblo y ahí se armó un 3x8. ¿Cómo es eso? Bueno, Sansón se dio cuenta que su esposa había declarado lo que había pasado con el enigma. Él se fue molesto y estando molesto tomó una zorra, quemó el campo de los filisteos, se formó tremendo problema y dice que él bajó en cólera. Así que el hombre estaba bien molesto por todo lo que había sucedido. Tomó la decisión de matar a una cantidad de gente, producto de la impulsividad que muchas veces puede acompañar a una persona. Sus deseos y actos pecaminosos. Juan 16:1, Jueces 16, y no tengo un empeño. ¿Quién se llama Juan aquí? Yo tengo un empeño con un Juan, no sé, y un Juan, y es Jueces. Jueces 16:1 dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Mira, no le bastó con ir a Timnac, buscar una mujer que no era del pueblo de Israel, sino que ahora bajó. El hombre fuerte, el hombre donde el Espíritu de Dios se movía sobre él. Mire lo que hizo, dice allí el pasaje que bajó a Gaza, vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Entonces, qué contraste. Un hombre que por un lado era un hombre fuerte, que aparentemente era un guerrero, un batallador, un luchador, finalmente otra mujer más. Y él fue y se fue a ella. Luego se enamora de una filistea. Jueces capítulo 16, el versículo 4 dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Cuidado con las Dalilas. No hay nadie aquí que se llame Dalila, ¿no? Ah, bueno. Y Dalila comenzó a importunarlo, porque era, por supuesto, era una filistea. Y como filistea, en fin, se debía a su pueblo. Y los jueces de su pueblo, los gobernantes de su pueblo, comenzaron a decirte cuál es la fuerza que tiene Sansón, de dónde sale él con esos poderes, cómo este hombre puede vencernos tan fácilmente. Entonces comenzaron a decirle a ella, pregúntale a él cómo es la cosa, de dónde proviene su fuerza, qué está haciendo. Y por 3 veces dice la escritura que la mujer lo importunaba. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. 3 veces engaña a Dalila hasta que finalmente es vencido.
Lamentablemente, cuando tomamos malas decisiones, tarde o temprano, vas a ser vencido o vamos a ser vencidos. Jueces 16, el versículo 15-17 dice, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, ya le había pasado con la esposa, ahora con esta mujer Dalila, lo importunaba, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza ha llegado navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Al descubrir su corazón, rompiendo su pacto de nazareo, creyendo que aún podía escaparse, dice ahí el pasaje más abajo, y Dios ya no estaba con él. ¿Cuántas decisiones tomamos que probablemente Dios no está con nosotros? Hubo decisiones buenas que tomamos y creemos que Dios nos está guiando, pero hay decisiones, producto ya de la soberbia, producto de la altivez, producto de que ya me creo alguien superior y entonces vienen las consecuencias y Dios se aparta de nosotros. ¿Qué consecuencias tuvo Sansón? Sus acciones trajeron consecuencias desastrosas. Jueces en el 16:21 dice, más los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Le sacaron los ojos, lo llevaron atado con cadenas como un animal, para que entonces comenzara a trabajar en la cárcel con una rueda. ¿Cuántas cosas probablemente nos han llevado a tener que llorar por causa de malas decisiones que hemos tomado? Y algunos no le sacaron los ojos desde el punto de vista físico, pero sí puede haber perdido la sensibilidad espiritual. Sí puede no haber entendido de que Dios estaba con él y por sus propias decisiones ya Dios no estaba con él. Y Jueces 16:25 dice, aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llama a Sansón para que me divierta. El hombre que había vencido en varias ocasiones, ahora era el hazme reír de la gente que lo llevó para que se divirtieran con él. Tengamos cuidado de que no seamos el hazme reír después de haber servido al Señor por años y otros después digan, ahí está el que un día sirvió y ahora, ¿qué hace? Quizás algunos de los que puedan estar acá han conocido de la palabra de Dios, saben lo que Dios es, saben que Él ha obrado en sus corazones, pero por X circunstancia, por X situaciones que has vivido, quizás te has apartado de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios. Pero Dios te dice en esta mañana, vuelve a Él, que Él es tu Dios y Él es quien te puede transformar y cambiar. Y Jueces 16:30 dice, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante toda su vida. Esta historia, aunque termina con la muerte de Salomón, es una historia para hacernos reflexionar de Sansón. Bueno, ando matando gente. Me metí a Sansón. Bueno, lo cierto es que esta historia, aunque termina así, aparentemente en desgracia, aparentemente con un hombre que al final de su vida pudo clamar a Dios, porque dice un pasaje más adelante que él clamó a Dios en Jueces 16:28. Entonces clamó Sansón a Dios y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Quiere decir que aún en los finales de nuestras vidas, a pesar de los errores, a pesar de las fallas, a pesar de las equivocaciones, usted puede clamar a Dios y Él le va a responder, Él le va a ayudar, Él le va a levantar, Él le va a restaurar, Él le va a decir. Pero no espere el último momento y no crea que todos tienen la oportunidad que tuvo Sansón de poder clamar a Dios en medio de sus situaciones.
Hay muchos que al paso del tiempo no tienen el momento para clamar a Dios y mueren de una manera increíble. Hace 2 semanas murió un familiar mío, primo hermano que nos conocimos desde niños, pero su mamá era cristiana, sus abuelos cristianos, quien era mi tía, y por años él no quiso conocer al Señor. Pero en una cama, en enfermedad, mi primo Eliezer aceptó al Señor en diciembre del 2025 y en marzo de este año partió para estar en la presencia del Señor. Tuvo la oportunidad, pero tú que estás aquí, yo no sé si Dios te está brindando una oportunidad hoy para que tú te vuelvas a Él y Él pueda cambiar y transformar tu vida y pueda ser un hombre y una mujer que pueda realmente servirle al Señor. Yo no sé cuántos amigos hay aquí que quisieran que oráramos por ellos. ¿Habrá algún amigo aquí que quiere que hagamos una oración por él? Dios te bendiga. ¿Habrá otro? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo quiero invitar a esos amigos a que por favor, si son tan amables, ¿se pueden acercar un momento hasta acá? No le voy a hacer nada como hizo Sansón con la gente, yo no sé.